Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué pena de la demora ahí por temas técnicos. Listo, bueno, el tema que vamos a trabajar hoy es vulnerabilidades del espectro en redes inalámbricas. Entonces vamos empezando aclarando algunos conceptos. Cuando hablamos de redes inalámbricas, no solo vamos a hablar de Wi-Fi. Esa es la red más común que todos los usuarios conocemos por el Internet Wi-Fi en nuestros hogares, el Internet Wi-Fi en la casa y demás. Aquí en la presentación les estoy mostrando algunos elementos que se utilizan de manera muy común para hacer auditoría del espectro. Cuando hablamos del espectro, hablamos de todas las frecuencias que pueden transitar de manera inalámbrica o que pueden circular de manera inalámbrica a través del aire, a través del medio. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos el HDRF. Este es un dispositivo que se utiliza para auditorías. Puede trabajar hasta 6 GHz. Básicamente toma el 90% de lo que son los sistemas que trabajamos actualmente en la mayoría de las empresas de telecomunicaciones, lo que son sistemas de radio de 2 vías de comunicación, radios que puede utilizar seguridad privada, seguridad corporativa, lo pueden utilizar en algunos países empresas de taxis, empresas de vigilancia, empresas hoteleras, mejor dicho, todas las aplicaciones que ustedes se imaginen, donde se convive incluso con el mismo celular. Se puede auditar y se debe auditar el espectro siempre y cuando usted sea el propietario de las frecuencias. Vamos a tener otro tipo de dispositivos como la CCDR, esta que está aquí, que estoy moviendo acá en la imagen. Esta CCDR o radio definido por software también nos va a permitir de manera muy sencilla realizar auditoría del espectro y en conjunto con la HDRF, que también es una CDR, podríamos hacer no solo auditoría, sino inyectar señales dentro del espectro. Vamos a tener otros dispositivos que los vemos en la parte de abajo. Estos son las Pinable o las piñas Wi-Fi, mejor conocidas como la piña Wi-Fi. Hay una versión, 2 versiones actualizadas que salieron el mes pasado, en el mes de septiembre. Estos dispositivos nos van a permitir auditar de una manera muy sencilla. A ver, vengo por acá. Vamos a mostrarles una imagen rápida. Igual la idea es como trabajarlo. Ok. Aquí, permítame un minutico, listo. Mira, esta es la administración. Por ejemplo, yo aquí lo tengo para nuestro seminario. Ha capturado 192 SSID desde que lo tengo encendido hace varias horas. Aquí tiene 31 minutos, el último apagado que le hice está al 79%. Hay 2 clientes conectados en este momento. Aquí me aparecen los equipos, entonces vamos a darle una revisión básica al dispositivo, nada profundo, pero sí que todos conozcamos que existen herramientas que permiten, como empresas, como particulares o como auditores, revisar qué está sucediendo en el espectro. Si en algún momento tienen alguna pregunta, por favor, no duden en ponerla en el chat o indicar levantar la manita, estaremos pendientes para poderla responder, ¿vale? Entonces vamos a empezar con algunos conceptos teóricos que son fundamentales. O sea, no voy a maximizar la pantalla para que la vean aquí al lado, para poder ir siguiendo. Y es el concepto de espectro radioeléctrico, casi para todos los países del mundo, sin el ánimo de equivocarme. Profe, disculpe que interrumpa la presentación. Sí, claro. Tal vez podría ampliar un poco la presentación. Bueno, permita, ahí. Listo, perfecto, gracias. Perfecto, listo. No la iba a ampliar pensando que veían bien, listo. Entonces, vea, esta es la primera presentación que estamos viendo ahora. Vulnerabilidades del espectro de redes inalámbricas. Estos son los dispositivos más comunes que van a encontrar. Bueno, me faltó mencionarles el último de la derecha. A ver, veo si aquí tengo el apuntador. Sí, señor. Puntero láser. Este, señor. Este es un inhibidor de señales. Se utiliza mucho en algunos países. Incluso empresas legalmente constituidas lo utilizan, así como también lo utilizan organizaciones no legalmente constituidas. Esto nos permite
impedir que se haga algún tipo de comunicación en la banda o en el tipo de señal específica o frecuencia específica que uno desee. No son ilegales en muchos países, en otros sí, siempre hay que consultar la legislación nacional propia, pero en la gran mayoría de los países está reglamentado su uso. O sea, no se restringe la venta, por lo menos en Colombia no se restringe la venta, pero está supremamente regulado su uso. No cualquier persona que lo compre puede utilizarlo porque estaría haciendo básicamente una denegación de servicio en el tema del espectro. Y la ley sanciona penalmente ese tipo de intervención. Listo, entonces pasemos a la segunda. Importante este concepto. El concepto es, ¿qué es el espectro radioeléctrico? Entonces, la mayoría de los países en el mundo define de qué frecuencia mínima a qué frecuencia máxima se va a definir que es su espectro propio. En este caso tengo una definición general que se utiliza para Colombia. En Colombia se define que el espectro va desde abarca todas las frecuencias que estén por debajo de 3000 GHz. Básicamente todo lo que se ha inventado está por debajo de 3000 GHz, una frecuencia bastante alta, y que se propaguen por el espacio sin guía artificial. O sea, en el territorio nacional, y sucede, vuelvo y les digo, en todos los países del mundo, no solo aquí, el Estado o el gobierno es el dueño del espectro. Usted compra su casa, su propiedad y demás, pero el espectro, las frecuencias que usted puede enviar al aire van a estar reguladas siempre por el Estado, ¿vale? Normalmente los estados alquilan, por decirlo de una manera muy coloquial, lo que hacen es licitar, o sea, se le dan licitaciones y se le cede o se le hacen concesiones a empresas privadas para que hagan, pues monten infraestructura utilizando el espectro. Por ejemplo, usted quiere implementar una empresa de vigilancia, de seguridad. Entonces va a montar varias oficinas, va a comprar radio, va a poner sistemas de repetición de radio y se va a comunicar a través de radioteléfonos y celulares. Entonces deberá pagarle al Estado por el uso de esa frecuencia durante X tiempo. Normalmente esas licitaciones son por un año. O sea, pueden tener uno de un año en adelante, pero casi siempre hay que pagar anualmente los impuestos. Entonces, es importante tener claro esto porque pues muchas veces los ciudadanos pensamos que somos dueños del espectro. Como yo estoy en mi casa, yo puedo hacer lo que quiera, o estoy en mi empresa, entonces yo aquí puedo poner un bloqueador y lo que yo quiera. No, no. Siempre tienen que consultar con los organismos legales que administran el espectro. Aquí tenemos, por ejemplo, en pantalla la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esta organización emite unas políticas a nivel mundial y cada país hace el apropio de esas políticas y las regula de manera local. Entonces, por darles un ejemplo, en Wi-Fi, Colombia tiene 11 canales en Wi-Fi. O sea que si usted toma un router, vamos a mirar un router convencional para que de una vez vamos entrando en calor. Si yo tomo un router cualquiera, aquí tengo un router demo. Permítame, lo saco con el otro navegador, que es donde lo tengo. Pongámoslo aquí. Vamos a ver un router para mirar qué frecuencias manejan acá estos equipos. Exacto. Y vamos a ir a la tarjeta inalámbrica. Exacto. Entonces observen. Este router que tengo en este momento instalado aparece canales automático y puedo seleccionar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Sin embargo, el protocolo Wi-Fi técnicamente posee 14 canales, pero en Latinoamérica, Colombia, hay 11 canales. Hay países que tienen, por ejemplo, Europa, España tiene 13 canales. Estados Unidos usa 11 canales.
Entonces, en cada país usted debe revisar la reglamentación. Es posible que usted compre un router en Europa, en España, se lo lleve para su país y lo configure en una frecuencia en donde su país no es compatible o incluso donde esa frecuencia en su país sea ilegal. Ahora con el auge de la cuarta generación de celulares, incluso la quinta generación de celulares, dependiendo de cómo esté su país en infraestructura, a partir de 4G LTE en muchos países, la banda de 2.4, donde empieza 2.5 GHz, Wi-Fi va hasta 2480 MHz, a partir de 2.5 se ha empezado a entregar ese tipo de frecuencias a los operadores de líneas de celular. Sin embargo, usted va a encontrar en campo que muchos equipos de Wi-Fi en 2.4 llegan hasta 2.5, incluso hasta 2.6 GHz, generando conflictos o interferencias en la banda de 4G LTE. Entonces, este tema es muy técnico, pero hay que entenderlo para lograr comprender y pensar en esquemas, por ejemplo, un ataque de negación de servicio a una red Wi-Fi, una interceptación de un sistema de comunicaciones realizado por ciberdelincuentes, hasta dónde mi red inalámbrica está expuesta. Y recuerden, lo inalámbrico incluye todo lo que vaya por el aire, no solo Wi-Fi. Wi-Fi es uno, su teléfono. Muchos de los teléfonos del mercado, para no mencionar marcas y no asociar ninguna marca con una vulnerabilidad específica, muchos de esos teléfonos, de los viejos que salieron en el mercado, los nuevos han mejorado mucho, trabajan en 2.4 y en 5 gigas. O sea, y trabajan en las mismas frecuencias que operan Wi-Fi. Sin ser Wi-Fi, porque modulan o transmiten de otra manera bajo otro protocolo, pero algunos de estos teléfonos tienen un problema y es que no tienen cifrado en la comunicación. Entonces, chuzarlos, por así decirlo, con un lenguaje muy coloquial, o interceptar un teléfono inalámbrico de esos no es muy difícil, es realmente muy sencillo. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos de cómo se haría, prefiero utilizar la palabra auditoría, cómo auditar, por ejemplo, una empresa que esté utilizando radios. Si usted trabaja en una empresa de seguridad, en una empresa que utilice sistemas de comunicación, es muy bueno revisar qué tipos de equipos utiliza, si trabaja en sistemas análogos, si está en sistemas inalámbricos digitales, qué protocolos está utilizando la comunicación, para que sepa cuáles son sus riesgos a los que su empresa se expone. Uno sorprende a muchos usuarios de radios, incluso en celular, diciendo cosas como que, bueno, no, mañana sale el jefe a primera hora a reclamar la nómina al banco. Y luego se preguntan por qué suceden ciertos delitos. O sea, hay que ser bastante prudentes con lo que transmitimos, no porque tengamos que esconder algo, sino porque podemos exponerlo. O sea, no podemos entregar nuestra información ni siquiera por celular, ni WhatsApp, ni el Skype. Entonces, hay información que tiene que darse un trato confidencial y ese tratamiento, pues hay que proteger que la información no sea modificada, no sea alterada y que no sea interceptada. Algunos conceptos básicos de ondas, hay que entenderlos. Las ondas tienen, no voy a entrar en detalles muy técnicos, pero voy a tratar de ponerlo en un lenguaje más común. Las frecuencias, cuando uno habla de frecuencias, habla del número de ciclos o número de veces que una onda se repite en el aire, por ponerlo de una manera muy sencilla. Entre más alta sea esa frecuencia, la onda tiene menor distancia, pero yo puedo poner una antena con mayor directividad, a su vez me va a dar mayor ganancia y tener distancias más largas. O sea, no necesariamente por el hecho de tener una frecuencia muy alta voy a tener distancias cortas, pero conceptualmente podría ser así. Entre más baja sea la frecuencia, voy a tener una mayor cobertura, por ejemplo 2.4, que es una frecuencia de 2400 MHz en Wi-Fi, que va a ser la analogía más fácil para que todos nos entendamos, da normalmente más cobertura que 5 GHz, que Wi-Fi en 5 GB. Sin embargo, las interferencias que vamos a encontrar en 5 GB son inferiores a las que tenemos en 2.4. Eso con los años se va a ir igualando. 2.4 obviamente hoy día tiene muchas interferencias,
Vamos a mencionar algunos equipos de los que ustedes van a ver en su casa y empresas que utilizan 2.4 y que se asocian a problemas comunes. Por ejemplo, Bluetooth. El Bluetooth trabaja en 2400 MHz, igual que el Wi-Fi. Wi-Fi trabaja en 2400 MHz. Miraremos más adelante, les contaré qué protocolos están en 2.4 y cuáles en 5. El horno microondas trabaja en 2400 MHz. Los teléfonos inalámbricos, muchos teléfonos inalámbricos y casi siempre están marcados, dice 5G o 2G. Los que dicen 2G trabajan en 2.4 GHz. Algunos modelos viejos trabajan en 900 MHz, pero son las mismas bandas que se utilizan para el Wi-Fi con modulaciones distintas. Entonces, un problema muy común en compañías cuando se hace auditoría del espectro es a la hora del almuerzo se cae el sistema de comunicación de Wi-Fi de la empresa en ciertos sectores. Hay unos APs que empiezan a fallar. Cuando se hace la revisión se encuentra que a la hora del almuerzo se prenden 4 o 5 hornos microondas y que alguno de esos hornos podría llegar a estar defectuoso. O sea, está generando más radiación. Un access point inalámbrico convencional transmite más o menos con 250 a 150 milivatios, algo muy pequeñito. Un horno microondas, el más económico, sale con 700 vatios. Entonces, a veces los usuarios y las mismas empresas se equivocan. Entonces ponen el horno microondas, encima le ponen el teléfono inalámbrico y encima le ponen el radio, el router de Wi-Fi o lo ponen muy cerca. De tal manera que pues, si está a menos de 1,5 metros del horno microondas, cuando usted lo enciende, pues el horno microondas con 700 vatios a menos de 1 metro le va a borrar la señal de Wi-Fi. Sucede también cuando ponen el router inalámbrico al pie del teléfono inalámbrico. Están navegando en Wi-Fi correctamente cuando de un momento a otro entra una llamada y apenas la contestan, se cae el internet. En ese momento el teléfono transmite y borra la señal del canal inalámbrico. Todo eso tiene solución, pues una separación física, seleccionar frecuencias distintas, a pesar de que los teléfonos saltan, pero podríamos mejorarlo simplemente cambiando la frecuencia de uso y dándole distancia a los dispositivos, o sea, no poniéndolos uno encima del otro. Importante, en esto de las ondas, las señales van a tener amplitud. Esa amplitud que ven ahí es la potencia. Es como si yo hablara ahora así, bajito, bajito, y de pronto hablo mucho más fuerte. Entonces, eso es la amplitud. Entre más potencia tengo, pues voy a tener más alcance, voy a llegar a más sitios. Normalmente no se recomienda para un diseño de una red indoor tener equipos con muchísima potencia. No es lo ideal tener equipos con mucha potencia. Equipos que le cubran a usted, no sé, 600 metros. Es impráctico por la siguiente razón. Primero, porque va a radiar muchísimo de manera innecesaria. Y pues el tema de la radiación también es algo de lo que uno tiene que cuidarse, a pesar de que las redes Wi-Fi están dentro de lo que se conocen frecuencias no dañinas, entre comillas, para la salud. Pero si usted tiene un celular y tiene un router de muchísima potencia, es posible que su router, dependiendo de la frecuencia y con muchísima potencia, le dé 600 metros de cobertura, 6 cuadras. Y usted en su celular, usted lo va a tomar y va a ver full señal, o sea, va a ver que tiene todas las rayitas, dicho de otra manera. Pero cuando usted vaya a conectarse a esa red, su celular no tiene la suficiente potencia para llegar con toda la señal hacia el access point. Entonces, no es necesario invertir tanto dinero en routers con tan muchísima potencia y es preferible tener una red distribuida. O sea, seleccionar de manera adecuada la frecuencia y distribuir varios routers con menos potencia, pero definiendo áreas de cobertura específicas. Bueno, número de ciclos por segundo, alta frecuencia y baja frecuencia, es el diagrama. Esta formulita nos va a servir en el momento que queramos hacer auditorías de sistemas inalámbricos. Estoy buscando por acá una antenita, a ver si les puedo mostrar, si por aquí tengo una. Permítanme un minutico. Aquí tenemos, por ejemplo, el HAT-RF. Este equipo lo vamos a ver ahora
para hacer auditoría de frecuencias, trabaja hasta 6 gigas y esta es la antena que tiene el HAT-RF. Esta antena se llama antena telescópica, yo la puedo ampliar, sacar o extender, ponerla más larga o ponerla más corta, ese no tiene inconveniente. Entonces, esta formulita nos va a permitir en algún momento construir una antena. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Un minutico por acá. Se activa la alarma. Eso, qué pena ahí. Listo, entonces vamos a hacer aquí un ejemplo sencillito para que ustedes puedan entenderme este tema de las antenas. Y vamos a ponerlo aquí. Vamos a crear una nueva diapositiva. Supongamos que usted necesita auditar un sistema de comunicación. Lambda igual a la velocidad de la luz sobre la frecuencia. Estos son fórmulas sencillitas. Usted simplemente pone aquí que la velocidad de la luz es 300. Y no se le olvide que la frecuencia la va a escribir siempre en megahertz. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una antenita que es un alambre. Se nos zafó, por ejemplo, la antenita del router. Entonces, es un alambre en Wi-Fi y trabaja en 2.4 gigas, o sea, en 2400 megahertz. 2400 megahertz. Esto es muy útil para cuando uno va a necesitar, está en campo haciendo auditorías, en lugar de estar comprando antenas, se compra una antena telescópica y la ajusta de la manera adecuada. Entonces hacemos 300 dividido 2400, eso, y nos da 0,125 metros, dicho de otra manera, 12.5 centímetros. Las antenas más sencillas que uno puede comprar en el mercado se llaman antenas de lambda cuartos o de 1/4 de onda. Si ustedes buscan en Google y le ponen antena de 1/4 de onda, pues es una antena que puede costar $10, $15, $20 aproximadamente. Entonces, estas antenas lambda cuarto se hacen sobre el lambda dividido 4. Y para los sistemas de comunicaciones, con este cálculo aproximado, la antena nos va a dar la impedancia necesaria para que el sistema trabaje, que ya es un tema muy técnico de antenas, pero para el caso particular nuestro va a funcionar. Entonces aquí tenemos que sería 12.5 dividido 4, nos daría 3.1. O sea que tendríamos un alambre de 3.1 centímetros, sería una antena para 2.4 gigahertz para Wi-Fi. Eso sería una antena sin ganancia, pero que nos permitiría captar señales de 2.4 gigahertz de manera adecuada. Entonces, para eso se utiliza estos conceptos básicos de entender qué es la fórmula. Y eso aplica para cualquier frecuencia que usted quiera escuchar de manera durante una auditoría. ¿Listo? Entonces, recuerden, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Conceptos básicos, bueno, tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la ITU, tiene su reglamento de radio, hace conferencias mundiales de radio y da los lineamientos internacionales en cuanto a sistemas de comunicación o radio a nivel mundial. Y cada país apropia esos lineamientos. O sea, dice, bueno, de acuerdo a lo que yo tengo, esto y esto lo voy a implementar. Bueno, el mundo se divide en regiones. Entonces, por ejemplo, aquí en el mapa buscamos dónde está nuestro país. Tenemos región 3, región 2 y región 1, básicamente 3 regiones. Entonces, dependiendo de la región, vamos a encontrar cómo está dividido y qué segmentos hay. Entonces, este es un estándar para casi todo el mundo. Las frecuencias se manejan de esta manera, se clasifican de una manera bastante curiosa, o sea, frecuencias bajas, muy bajas, frecuencias medias, frecuencias altas, muy altas, ultra altas, súper altas, extremadamente altas, y se definen unos rangos. ¿Esto por qué se hace así? Porque cada uno de esos rangos, físicamente las señales tienen un comportamiento. Por ejemplo, hay señales de muy baja frecuencia que cuando uno transmite con un sistema de comunicación van a la ionosfera, o sea, van al cielo bien arriba.
se estrellan con las capas que hay en la ionosfera y rebotan. Entonces yo tranquilamente, por ejemplo, con un radio podría comunicarme desde Colombia a Nicaragua en cierta hora específica del día, logrando el rebote adecuado con un radio de 100 o 50 vatios sin ningún problema. Entonces, este tipo de comunicación se activa. Este tipo de clasificación existe en todo el mundo. Esto es lo básico que ustedes van a encontrar en un libro de telecomunicaciones. Aquí vuelve las regiones. ¿Y por qué les muestro esto? Porque muchas personas piensan que auditar el espectro o que el ciberdelincuente para hackear el espectro pues va a ser muy difícil porque eso es muy complicado, pero resulta que hay manuales y los manuales le van a ayudar tanto a los auditores como a los ciberdelincuentes. Eso no quiere decir que no hay que hacerlos, sí hay que hacerlos, lo que pasa es que la reglamentación hay que hacerla cumplir simplemente, o sea, eso no debe ser un problema. Pero sí debemos de ser conscientes que encontrar la información va a ser relativamente fácil. Esto es un ejemplo de equipos que generan campos electromagnéticos, pues el principal enemigo, entre comillas, sería el Sol. El Sol genera todas las ondas electromagnéticas posibles. Es el inhibidor de frecuencias más grande que hay en nuestro sistema. Hay horarios del día específicos donde el Sol genera tanto nivel de radiación que inhibe o bloquea las señales de los sistemas satelitales. Entonces, las empresas que ofrecen sistemas de televisión satelital, hay horarios del día específicos al mediodía, en la mañana, donde por la posición del satélite que hace el broadcasting o la difusión del video, se ve afectado por las manchas solares o por la radiación excesiva del sol y queda 1 hora o 2 horas sin servicio. Entonces, por eso está ahí. ¿Qué más emite? La Tierra tiene un campo magnético indudable. Las torres de energía y comunicación también emiten un campo magnético y los electrodomésticos, que tengan motores, lavadoras, licuadoras, compresores y demás. Esta es la composición del espectro clasificando qué tipos de dispositivos tenemos. Entonces, las radiaciones no ionizantes, las que aparecen en verde, ahí vamos a ver, vean, las líneas eléctricas, las torres de radio de amplitud modulada o AM, tenemos las torres de frecuencia modulada, las torres de televisión análoga, las torres de televisión digital, los sistemas de comunicación de telefonía móvil inalámbrica, 1G, 2G, 3G, 4G, tenemos los hornos microondas y por supuesto en ese sector está Wi-Fi, Bluetooth y casi todos los sistemas que nosotros utilizamos para nuestro diario convivir. Hay otro segmento que se llaman radiaciones ionizantes. Estas hay que ponerle cuidado porque existen radioenlaces que trabajan a muy altas frecuencias y se clasifican, al ser clasificadas o tener muy alta frecuencia y ser radiaciones ionizantes, estos radioenlaces van a polarizar el ambiente. Normalmente la creencia de las personas cuando ve una antena de Wi-Fi, y dice, no, pues ahí te puse una antena en el techo y ahora ahí me va a caer un rayo. Los rayos caen en el punto más alto. Si usted está en un edificio de 20 pisos o de 5 pisos y usted es el más alto del sector, pues el rayo va a caer en su techo, que es el punto más alto. ¿Que se prefieren las puntas? Sí, es posible que se prefieran las puntas. O sea, si usted pone una antena arriba, pues el rayo va a caer en la antena. Si pone un palo de escoba plástico o palo de escoba de madera, un tubo de madera, va a caer en ese tubo. O sea, no necesariamente cae en lo metálico, ni en lo plástico, ni en lo de madera. Cae en el punto más alto, así de sencillo. Pero las antenas que son radiaciones ionizantes son unas antenas muy particulares que trabajan en banda licenciada, o sea, hay que pagar para eso. Algunas las van a encontrar, polarizan o ionizan el ambiente. En esos casos sí hay que poner mucho cuidado cuando hacemos una auditoría del espectro, porque lo más probable es que donde está esa antena caiga un rayo cuando haya una tormenta. Por eso ese tipo de antenas es obligatorio el uso de pararrayos. Para las demás, ¿por qué se utiliza el pararrayos? Para que si llega a haber una descarga eléctrica, el pararrayos sea el que reciba la descarga y se baja esa descarga eléctrica directo a la tierra para proteger el usuario y pues de una vez se protegen los equipos. Pero en los equipos de radiaciones ionizantes
¿Cómo vamos hasta ahora? No sé si hay alguna pregunta por aquí. Alguien que miremos por acá. Bueno, hasta el momento no veo ninguna. Vale, excelente. Aquí vamos a ver una clasificación de bandas. Es bueno que nosotros como usuarios, a la hora de hacer una auditoría, entendamos que hay bandas libres para el tema de Internet, que hay bandas libres para el tema de la lectura remota de datos, por ejemplo, capturar. Acá todavía se hace que una persona va de casa en casa leyendo los contadores de energía para tomar la lectura de la energía, ver el consumo, toman la lectura del contador principal de los barrios o de las cuadras para evitar el tema de consumo fraudulento de energía o instalaciones de fraude, pero ya hay asociado todo un sistema que viene también asociado al concepto de Smart Cities. Hay un conjunto de bandas y frecuencias para lo que es telemetría de servicios públicos, lo que a futuro a las empresas les va a permitir pues no tener una o muchísimas personas en campo haciendo la recolección de la información, sino tener el consumo online al día. En este momento yo quisiera saber X sector cuánto estaría consumiendo, lo podrían hacer. Eso es lo que se pretende con las Smart Cities y la automatización de los sistemas de distribución eléctrico y mejoramiento pues de la prestación de servicios. Hay bandas específicas, cada país tiene su banda asignada, transmisión de datos médicos a distancia, o sea, hay un segmento que está dedicado a esta transmisión de datos, pero enfocado en la industria médica. Está un grupo de bandas asignadas o frecuencias a lo que son aplicaciones en agricultura. Este tema de controles remotos interesa mucho y es muy gomoso, porque ahí están primero, pues más que están los juguetes, garajes y alarmas, pero entonces en las alarmas están las alarmas vehiculares para los carros, para las motos, las alarmas para el hogar, los controles remotos de carros y garajes y demás. Y a nivel mundial, esta banda, pues son bandas públicas. Entonces, por ejemplo, muchos controles remotos trabajan en 433 MHz. Pues es una banda que está asignada, que los que diseñan las alarmas no la pueden esconder para que nadie sepa. Auditarla va a ser sencilla, entonces un ciberdelincuente, obviamente con una capacidad técnica alta, podría en su momento, y lo hacen en muchos países, han habido casos de robo de vehículos, clonación del sistema de encendido y apagado inalámbrico del vehículo cuando tienen la alarma de apagado, no, perdón, de bloqueo. Cuando usted tiene su alarma de bloqueo y bloquea el carro inalámbricamente, desbloquea el carro inalámbricamente, los candados Bluetooth y demás, tienen bastantes vulnerabilidades y se pueden capturar las tramas o el mensaje de activación y desactivación se puede capturar, se puede almacenar y luego con un software definido por radio o una SDR, un hardware específico y con una aplicación se puede replicar ese mensaje de tal manera que usted podría clonar, dicho otra forma, el control remoto del vehículo, el control remoto de la moto, el control remoto del carro, el control remoto de la casa, y el delincuente aprovecha eso obviamente para cometer un delito. Están el segmento de bandas para cargadores inalámbricos, soluciones de movilidad, seguridad industrial. Aquí hay un ejemplo de la resolución. ¿Por qué les planteo este ámbito legal? Porque esto es muy oscuro para el usuario. Entonces vamos a pasar por acá, no voy a leer la teoría de la resolución, voy a mostrarles lo que me interesa. Entonces, por ejemplo, hay una normatividad que habla de bloqueadores. Entonces hay que irse a cada país y bueno, ¿qué dice mi país, mi gobierno, en el tema del Ministerio de las Tecnologías de la Información sobre los inhibidores? Y mirar la reglamentación. Se pueden usar, se pueden comprar, se pueden vender, qué bandas, cuál es el riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ley de delitos informáticos. Sé que en Nicaragua también hay una ley de delitos. Aquí se plantea que la interceptación de cualquier sistema de telecomunicación tiene una pena automática de 48 meses de cárcel y se puede duplicar dependiendo de la gravedad de la situación y otros arandelitas legales que pueden aparecer. Entonces puede ser que usted compre un inhibidor, simplemente lo haga de manera académica
pero pues el desconocimiento de la ley no lo exime de cumplirla, por eso es muy, pero muy importante. Ahora vamos a ver cómo se audita el espectro. Y usted puede reemplazar rápidamente la palabra auditar por interceptar, porque básicamente lo que vamos a hacer es interceptar un sistema de comunicación. Y para evitar infringir la ley, pues voy a utilizar, soy radioaficionado, voy a utilizar mis propios dispositivos. A utilizar mis propios dispositivos, pues yo puedo hacer auditoría sobre mi infraestructura, no sobre la de terceros, a menos que tenga autorización. Entonces no estaría infringiendo la ley. Entonces aquí vamos a tener cada una de las bandas. Lo que quiero mostrarles aquí es que estas frecuencias no son un secreto. O sea, para el usuario convencional, el control remoto, el control de la alarma, el control del carro, pues él no entenderá cómo funciona, pero esas frecuencias son públicas, o sea, están escritas legalmente, porque no cualquier persona puede o cualquier empresa puede producir un sistema de estos y salir a venderlo al mercado. Entonces, debemos de hacer uso de estos manuales. Aquí nos va a decir incluso la potencia que podemos utilizar. Esta teoría es necesaria. Qué pena no se me vayan a aburrir, pero es necesaria. Por ejemplo, estos radios son muy utilizados, los walkie-talkies o Tolabao. Son bastante utilizados en el mercado. Máximo tienen 2 vatios los que trabajan en VHF, medio vatio los que trabajan en UHF. Estos walkie-talkies no cifran la voz en gran parte, o por no decir la mayoría de los países del mundo, con algunas excepciones, los sistemas de comunicación inalámbrica de 2 vías, o sea, para comunicación de voz, la ley impide que sean cifrados. O sea, estos radios lo máximo que tienen es algo que se llama inversión de voz. O sea, toman la voz, la pasan por un sistema que la invierte, pero decodificar eso es para niños. O sea, eso realmente no es complicado. De pronto la decodifica para el oído puro con un equipo específico, pero con un monitor adecuado es muy sencillo quitar ese tipo de inversión o restaurar la voz. Aquí vamos a ver la frecuencia, lo que le facilitaría a cualquier auditor sintonizar el canal y comenzar a escuchar. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo se hace. Es lo que quiero llevarlo, luego pasamos a eso. Entonces aquí entramos a la parte práctica de radio definido por software. ¿Qué es la radio definido por software? Es un sistema de comunicación por radio donde típicamente los componentes que irían de manera externa están implementados por software. O sea, está todo el hardware del dispositivo, pero a través del software yo puedo hacer manipulación de la sintonización de frecuencia, de la selección del canal, del tipo de modulación. Puedo ponerle filtros, quitarle filtros, algo que antes se haría solamente de manera moviendo botoncitos, o sea, con una caja por hardware como tal, hoy en día se hace de manera sistematizada. Entonces vamos a ver un SDR real. Vamos a entrar aquí, aquí tenía calibre, entonces vamos a pasarnos al SDR. Listo. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Por favor, me confirman que ya la ven. Listo. A ver. Bueno, entonces mire, aquí tengo un SDR. Y vamos a... Obviamente el manejo de este SDR va a necesitar un poco de más tiempo. No, la idea no es que lo aprendan a manejar, sino que sepan que esto existe, que no es un software definido por radio, una SDR económica. Y SDRs desde 7 euros o $10 aproximadamente. Vamos a sintonizar, por ejemplo, aquí vamos a poner acá AM, amplitud modulada, no, más bien frecuencia modulada, broadcast, FM. Y vamos a irnos a la frecuencia de FM, de las emisoras, dicho de otra manera. Estas frecuencias no tienen restricción para escucha, pues ya que el objeto de las mismas es que los usuarios pues sintonicemos la emisora y las podamos ver. Entonces, aquí estoy viendo las emisoras que puedo sintonizar en el sitio geográfico donde yo estoy. Voy a ponerle un momentico. En una copita, pero chiquita, y se va tomando de a poquitos. De choteado.
Ustedes vean que ahí ya demodulo automáticamente el audio. Todos los sistemas análogos, en la mayoría de los países no se cifra. Entonces, si yo cada una de estas barritas que ustedes ven aquí las voy a ir tocando, esta barrita, esto es una señal, esto es un analizador de espectro. El al lado izquierdo me muestra el nivel de señal, o sea, que qué tan grande es la señal que yo estoy recibiendo, por eso no va a haber montañitas más pequeñitas y otras montañas más altas. Yo simplemente selecciono, si tengo los controles de la izquierda correctamente configurados, voy a escuchar. Incluso observen que aquí en la pantalla dice el nombre de la emisora que en este momento estoy sintonizando. Eso para emisoras, digamos que para emisoras no hay novedad. Usted dice, no, pues yo pongo mi radio, mi equipo de sonido, mi celular y eso sintoniza. Claro que sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo me subo? Normalmente emisoras son de 88 MHz a 108 MHz. Pero ¿y qué pasa si yo me salgo de esa banda? Por ejemplo, aquí ya estoy en la banda de aeronáutica civil para Colombia. O sea, básicamente la banda en la que se comunican los pilotos de los aviones comerciales o no comerciales con la torre de control. Entonces, pues como soy radioaficionado, digamos que la licencia me avalaría para escuchar las frecuencias, pues no lo voy a hacer aquí porque pues la idea es que lo haga yo, no me avala para que yo publique las conversaciones de los aviones que estén circulando en este momento. Obviamente todas estas señales que están acá, habría que sintonizarlas de manera adecuada, que correspondan con una comunicación. Y segundo, debería de tener la autorización, ser una persona homologada para el uso de ese tipo de frecuencias, pero con solo tocar la barrita y configurar bien, inmediatamente empezaríamos a escuchar lo que están hablando. Entonces, por eso la ley es muy dura con el sistema de interceptación. Si yo leo la ley de delitos informáticos en Colombia, dice, la interceptación de un sistema informático de telecomunicaciones sin autorización, y así tenga o no tenga password definido, sin autorización, pues lo hace acreedor a 48 meses de cárcel. Pues precisamente porque es que es supremamente sencillo. Es más difícil hackear Facebook, WhatsApp, Hotmail y demás que hacer una interceptación de un sistema de estos para los sistemas análogos. Obviamente los sistemas del Estado, fuerzas de seguridad, gobierno y demás, agencias de seguridad de los estados utilizan cifrados, son los únicos que en los países pueden utilizar lo que se llama scramble o sistemas de cifrado de voz para evitar la interceptación de los sistemas. Dependerá de cada país si cuente o no con esos sistemas. Ahora, hoy día tenemos modulaciones digitales. Entonces voy a subirme un poquito por acá a la banda comercial. Entonces, mira, aquí tenemos la banda comercial igual. Voy a poner una frecuencia aquí comercial para mostrar, bueno, comercial no, una frecuencia de un repetidor en el cual estoy registrado para poderlo utilizar de manera legal. Voy a transmitir con baja potencia, de tal manera que no voy a interferir con el espectro, y voy a hablar por acá. 146. Sí, algo se bloqueó seguro con radiofrecuencia, lo que transmití cerca al equipo bloqueó inmediatamente el micrófono. Qué pena. No Listo. sé si hasta el momento tengan alguna pregunta. Voy a volver a activar aquí el equipo. Entonces, vean, esto es software definido por radio. Obviamente tiene muchísimo más. Podríamos hablar 3 horas de software definido por radio, hay modulaciones digitales. Los radios hoy en día no son análogos, son digitales. Como el Wi-Fi. El Wi-Fi es un sistema, un protocolo diferente, 802.11, que es del que les voy a hablar ahora. Este es el equipo, el HRF, con el que les estaba en este momento trabajando. También está este otro dispositivo, la NetSmart o la RTL SDR, son memorias de $35, no son memorias costosas. Esto en cuanto al espectro, entonces tienen que ser muy conscientes de que todo lo que ustedes envían al aire desde su celular, desde un sistema de comunicación, pues es susceptible de ser interceptado. Entonces dependerá del tipo de empresa, de negocio, si usted es de fuerzas de seguridad del Estado, si es del ejército, si es de investigación, si es de una empresa
de seguridad convencional, vigilancia, lo que le conocemos como vigilancia, si es una empresa de coordinación de actividades en los hoteles, tiene que ser muy consciente que lo que está ahí, a pesar de que usted esté pagando por esas frecuencias, es susceptible de ser interceptado y por lo tanto que salga al aire. Entonces tiene que ser uno muy prudente, muy cuidadoso de no exponer de manera inadecuada información confidencial para el negocio, para la compañía como tal. Bueno, ahora vamos a pasar al tema de Wi-Fi. ¿Cómo vamos de tiempo, Gerardo? ¿Cómo están todos? No va a ser nada profundo. Voy a mostrarles, por ejemplo, en Wi-Fi. Vamos a entrar de una vez con un dispositivo, el que les comentaba ahora, la Pinable. Viene la piña Wi-Fi. Vamos a poner acá Google para que todos puedan verlo. Es un equipo de aproximadamente $99, $100. Hay un poquito más costoso. Estamos a tiempo. Que lo pueden. Sí, bueno, excelente. Entonces vamos a poner aquí la Pineapple Wi-Fi. Aquí Hatshot, Hat5 es uno de los distribuidores. Normalmente se consigue con ellos. En Amazon no la he logrado conseguir. Yo tengo las dos últimas versiones y estoy a la espera de que me llegue la última versión que ellos publicaron. Esta es la Wi-Fi Pineapple Tetra. Este dispositivo trabaja en Dual Band, en 2.4 y en 5 GB, lo que me va a permitir hacer auditoría del espectro total. Lo que yo hago con Kali Linux, por ejemplo, yo con Kali Linux, si quisiera ver una red Wi-Fi, sería algo como esto. Yo tendría que venir a Kali Linux, decirle, mirar si tengo tarjeta inalámbrica. Aquí tengo una tarjeta inalámbrica. Tendría que poner esa tarjeta en modo monitor, o sea que la tendría que poner con este comando, la pondría en modo monitor. Luego vendría y activaría modo monitor. Para los que de pronto no están acostumbrados al tema auditoría, el modo monitor también se conoce como modo promiscuo. En tarjetas cableadas en Ethernet 802.3, yo puedo escuchar todo el tráfico que circula a través de una red. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar en Wi-Fi, lo peligroso que es conectarse a cualquier red inalámbrica simplemente porque es gratis. Aquí lo voy a poner en modo monitor. Y aquí comienza a escuchar. Entonces vean que inmediatamente me empieza a mostrar todos los APs. Voy a cancelarlo para poder mostrarles. Aquí tengo un AP propio. Recuerden que hacer interceptación de sistemas de comunicaciones, en este caso un AP Wi-Fi, es un sistema informático de telecomunicación. La ley de delitos informáticos, tanto en Nicaragua como en Colombia, lo penaliza. Y de la mayoría de los países. Incluso hay países que son tan rigurosos que el hecho nomás de correr una herramienta ya es un tema ilegal complicado. Entonces hay que asesorarnos correctamente y no ir a tener problemas. Esta es la red Wi-Fi que yo implementé como laboratorio. Vamos a conectarnos a esa red Wi-Fi y vamos a ver qué pasa cuando me conecto. Yo aquí estoy por Wi-Fi. Voy a mostrarles algo sencillo que podría ser un usuario. Si yo fuera el ciberdelincuente que puso el access point y les estoy dando el internet, desafortunadamente los usuarios con tal de tener internet no preguntan. Incluso mi red se llama Wi-Fi gratis y creo que ya tengo usuarios conectados. A ver, veo, no, ahorita hay 0, pero hay 195. Aquí vamos a ponerle, vamos a usar Wireshark, que es un software. La idea es que ustedes conozcan las herramientas que hay. Este software nos va a permitir escuchar el tráfico que hay en la red Wi-Fi. Como estoy conectado a la misma red, vamos a hacer un ejercicio sencillo para que vean lo peligroso que puede ser simplemente conectarse, que porque me dan el internet gratis y que no pasa nada. Listo, aquí estoy en una red Wi-Fi, entonces supongamos que me conecté y casualmente necesito conectarme a un servidor FTP. Voy a poner un ejemplo de un protocolo que obviamente es un protocolo inseguro y es un protocolo para hacer transferencia de archivos. File Transfer Protocol me va a permitir intercambiar archivos. Podríamos tener un servidor en Nicaragua, yo aquí en Colombia como usuario y yo subir o descargar archivos de ese servidor. Lo usan muchas empresas. Hay formas de implementar este tipo de servicios con certificados y de manera segura, que es lo ideal, no montar un FTP limpio. Sin embargo, hay muchísimos FTP en el mundo sin ningún tipo de seguridad. Entonces yo aquí tengo un FTP, aquí me acabo de conectar.
permítame, de manera simultánea con el sniffer, estaba haciendo escucha, que lo acabé de abrir, y aquí me conecté al FTP. Entonces voy a ir al sniffer y lo voy a detener. ¿Qué tan peligroso es si esto hubiera sido una red Wi-Fi? Pues que estoy aquí por Wi-Fi, estoy conectado de manera inalámbrica. A ver, les muestro por acá el Windows. Abrir configuración de red, abrir configuración, Wi-Fi, aquí estoy conectado. Estoy activado, Ethernet, estado. Estoy saliendo por una red Wi-Fi pública acá. Entonces lo que hice fue escuchar el tráfico que está en esa red. Y observen, por ejemplo, aquí en FTP, usuario. Vea el usuario como aparece. Voy a ampliarlo un poquito, voy a sacar la lupa. Este es un usuario de ejemplo, obviamente. Vamos a ampliar aquí la lupita. Vea el usuario. Difícil de ver, vea. Nicaragua 123. Pues fue un usuario demo que decidí ponerlo así para que fuera fácil de digitar. Entonces, en ese caso, el ciberdelincuente que implementó el AP ya tendría mi usuario, Nicaragua, y el password. Mi clave es segura. Así de sencillo es decodificar el protocolo FTP. Lo mismo sucede con el protocolo HTTP. Entonces, por ejemplo, la API Enable tiene un módulo diseñado para ese tipo de protocolos. Normalmente se le conoce de manera muy coloquial como el muro de la vergüenza. La API Enable maneja módulos. Yo aquí la tengo conectada en línea. Entonces, estaba esperando a que cargara acá. Esta es la piña, esta es la última versión, cuesta $99, $100, hay otra que cuesta $119. Y pues como ustedes lo ven, es súper gráfica. Tiene un montón de módulos para hacer spoofing, desautenticación, clonados, captura de portales cautivos falsos. O sea, yo puedo poner una red Wi-Fi y decirle que cuando el usuario se conecte y vaya a cargar Facebook, les ponga el portal cautivo de Facebook y ahí le capturo las credenciales y luego lo redirijo. O sea, se pueden hacer muchas cosas con estos modulitos, con estas herramientas. Yo aquí he instalado varios. Aquí está DeWall. Ahí le puedo decir Start Listening. Venga, a ver si me deja mirar por acá. A ver, veo si me deja poner aquí el equipo. Listo. Aquí él comenzaría a escuchar todo lo que circula en la red. Voy a conectarme por acá en configuración. Wi-Fi Enable AP. Networking. ¿Qué AP tenemos? Así se llama Wi-Fi gratis. Máximos clientes. Wi-Fi gratis. Es el que me toca buscar acá. Que se llame Wi-Fi gratis. A ver, veo, ¿está oculto? No, no está oculto. Yo me desconecto desde el celular. Estoy probando desde el celular porque si lo hago desde el PC me saca de la conferencia. Digámosle, voy a ponerle 10 clientes y actualizar el AP. A ver. Ahí está reiniciando los radios. ¿Qué permitiría este módulo para explicarles? Básicamente cualquier protocolo que fuera inseguro. Protocolo inseguro. A ver, hagamos una prueba con un protocolo que sea inseguro. A ver si tengo acá. Hagámoslo con este. Por ejemplo, esta es una página que es HTTP de un curso en línea que orientan. A ver, veo mientras va reiniciando Wi-Fi gratis. Por aquí ya como que me detectó la red. Wi-Fi gratis. Venga, miremos. Wi-Fi gratis. Dice conectado. Sí, mira, aquí ya me dijo que hay un cliente. Y voy a irme al Wi-Fi. A ver si tengo que mirar si este tiene internet. Ajá, mira. Un cliente gratis. Conectado aquí. Dice que el modelo del celular. Vuelvo al DeWall. Start Listening. Y aquí voy a cargar una página. Voy a ponerle aquí cualquier cosa. Y aquí esto y le digo ingresar. A ver. Me desconectaría de la red. Ve, me sacó de la red. No,
Por alguna razón me sacó. Venga, que me está diciendo que parece mi red no tiene internet. Bueno, no hay problema. Eso funciona, pero por alguna razón sí. Me dice que el... Permítame un minutico, a ver si ve que me conectó el cable. Yes. Entonces, que se me ha salido el cable de internet. Venga, veo a ver. Me doy cuenta es cuando aquí... Sí, me dice que no tiene internet. Es por eso. Ah, qué falla, qué pesar. Si por alguna razón se le fue el internet al equipo. Bueno, aquí ustedes van a ver algo. Venga, les muestro, por ejemplo, qué tan difícil es. Voy a ponerles un ejemplo dramático y que sucede. Voy a poner 30 segundos. Su empresa hace un evento en línea y pone unos stand inalámbricos con portátiles con asesores de ventas y demás. Todo está por Wi-Fi, bien sea en 2.4 y en 5. ¿Qué tan susceptible es de si usted no monitorea, ese evento, de que tenga problemas de seguridad? O sea, el peor escenario es que les roben información. El otro escenario incómodo que puede sucederles es, por ejemplo, yo aquí estoy haciendo auditoría de 2, 4 y 5 gigas, 30 segundos. Yo puedo tomar cualquier AP, por ejemplo, este que dice aquí, y decirle desautenticar, así de modo gráfico. Esto se puede hacer por Kali Linux, se puede hacer con Wi-Fi Slash, se puede hacer con Botrat, o sea, con la mayoría de las distribuciones de hacking orientados al pentest o a hacking ético, se puede hacer, pero pues aquí es muy sencillo. Mira, simplemente tomo el AP o el usuario y le digo envíele 10 paquetes de desautenticación y me quedo dándole clic, o lo puedo configurar para que el ataque esté, inmediatamente desautentica al usuario y lo deja sin internet. Entonces, más que enseñarles el manejo del dispositivo, lo que quiero es mostrarles a los riesgos a los cuales nosotros nos exponemos cuando nos conectamos a cualquier tarjeta por ahí. No, definitivamente no me toma internet, es que la tengo con un cable para poder que me trabaje en 2.4 sin problemas. Este es un portal, voy a volver a mostrarles, por ejemplo, en HTTP. Las personas son felices navegando en internet, gratuitos, wifi. Puede ser que aquí, no sé, que este sea el portal de su universidad, que sea HTTP, que no sea HTTPS. Puede ser que sea una página donde usted tiene algún tipo de servicio que contrata, utiliza un password y un usuario y una contraseña. Aquí voy a ponerle, venga, veo si me está capturando. Current filter, no, eso ya. Muéstreme si está capturando todo. A ver, veo. Sí, sí está capturando. Voy a ponerle aquí un usuario. André Felipe. Y acá pongo André Felipe, clave, clave. Y acceder. Me dijo que error. Le doy stop y me vengo al final. Que fue donde entré a la página. A ver si me quedó HTTP. El get. A ver, un get. O un post get es capturar donde yo le envié la información. Espere que está en mayúscula. HTTP POST. Eso. Entonces observen que uno puede leer toda la información que el usuario envía a través de páginas HTTP. Aquí me dice que estaba en Virtual Moodle. Si lo hubiera realizado por la API Enable, aquí lo que hago es buscar dónde se hizo el intercambio de las llaves. Puedes comprobarlo. Dónde se hizo el intercambio de las llaves o del usuario y el password que yo digité. Si lo hubiera hecho con API Enable ha sido muchísimo más fácil. A ver, veo si ya dice un cliente, 196 usuarios. Si lo hubiera hecho con este módulo del DeWall, aquí en esta parte donde dice Client Data, me habrían aparecido de manera automática el usuario y el password que usted había utilizado. Igualmente aquí en imágenes me aparecerían las imágenes de las páginas que yo estoy navegando que son HTTP, o sea, que no van cifradas.
De ahí la importancia, por ejemplo, yo utilizo aquí en la Wi-Fi, siempre que me conecto, utilizo algo que a ustedes se les va, no me va a resetear la conexión. Les voy a mostrar aquí en Windows. Utilicen VPNs. Aquí tengo, por ejemplo, varias VPNs que yo normalmente utilizo para conectarme a los servidores, incluso dentro de mi propio oficina o el hogar en la casa, tengo VPNs creadas, de tal forma que si alguien intercepta el sistema, el Wi-Fi, realmente interceptarlo no es difícil, es alguien que esté ahí escuchando, igual que lo hicimos con el SDR, es capturar toda la data y luego trabajar con ella. Incluso al Wi-Fi le pueden hacer diferentes tipos de ataques, tanto al WPA convencional como al WPA2, como al WPA3. Todos son vulnerables. Y por más seguros que sean, siempre van a encontrar la forma de vulnerar el escenario como tal. Una forma sencilla y que no lo prohíbe la ley es cifrar la comunicación que va desde mi dispositivo, desde mi celular, desde mi tableta, hacia el router de mi casa o de mi oficina. ¿Es más costoso? Sí, es más costoso porque el router principal tiene que ser un equipo que soporte VPNs. Pero eso me va a garantizar que si de alguna manera vulneran el algoritmo de Wi-Fi, bien sea, por ejemplo, no deberían de implementar ni web, ni WPS, ni WPA. WPA2 es lo mínimo que puede utilizar hoy si su router no soporta WPA3. O sea, como mínimo de eso. Recomendaciones, aquí tienen recomendaciones. Sistemas de antivirus, sí. Si no quiere comprar un antivirus, por lo menos utilice el antivirus que viene de fábrica en Windows y adicionalmente ayúdese con un antivirus gratuito, el que quiera, que sea ojalá legal. Utilizar un antivirus craqueado es como comprar un medicamento producido, no sé, en un laboratorio por ahí. Básicamente lo que usted hace es abrir una puerta trasera. Entonces, no les recomiendo utilizar software craqueado o pirateado porque se está exponiendo, arriesgando. Actualice su equipo. Hay riesgos, sí hay riesgos. Desafortunadamente, en el ámbito corporativo, a veces se tienen filosofías inadecuadas para todos los dispositivos. Si está funcionando bien, déjelo quieto. Sí, eso es una buena política de cara a la funcionalidad. O sea, si algo está funcionando bien, pues chévere que funcione bien y que así siga funcionando. Pero en la informática tenemos que estar pendientes de que nuestros routers, nuestros switches, nuestro firewall, todos nuestros dispositivos de conexión a la red tengan el último firmware, el último sistema operativo, porque no solo agregan funciones, o sea, no es que cuando yo le pongo el último sistema operativo le agregan una función y va a funcionar, va a tener otro tipo de tareas adicionales que antes no tenía. No, normalmente corrigen parches, o sea, le ponen parches que corrigen vulnerabilidades o problemas de seguridad. En Windows sucede lo mismo. Windows ha cultivado con los años un problema y es que las actualizaciones generan pantalla azul, generan indisponibilidad, que el equipo se dañe y demás. Eso ha ido mejorando. Se deben de tener sistemas de backup para poder restaurar en esos casos, pero ese tipo de fallas no debe de impedir que nosotros como administradores de TI en el tema de seguridad en redes estemos pendientes de las actualizaciones. Hay muchas vulnerabilidades que se corrigen haciendo la actualización del firmware. Por ejemplo, hay router inalámbricos que por una vulnerabilidad del fabricante se le envía una instrucción o un comando, por así decirlo, un grupo o un frame específico y el router entrega el usuario y el password que tiene cultivados. Hay sistemas de grabación, se hace ahora por temas de tiempo no lo haremos, pero por ejemplo durante las clases veremos cómo buscar deberes, grabadores. Buscar un grabador en Shodan y por una vulnerabilidad específica que tiene, el grabador o la cámara nos entrega el archivo de configuración, no nos deja verlo inmediatamente, es de una marca específica. Con ese archivo de configuración podemos tener acceso al usuario y al password de ese equipo y a partir de ahí ya tenemos control total del dispositivo. Normalmente un atacante no lo va a dañar, eso es un riesgo. Al atacante le interesa que la información. Si usted tiene un escenario como el que le muestro aquí, que esta es su empresa, al atacante una podría ser incendiarle su empresa para que no le funcione nada, generarle negación de servicios. Si usted es un comercio electrónico, eso sería un buen negocio porque pues, le va a ocasionar pérdidas.
pero posiblemente gana más si le cifra la información, si le captura información y se la lleva y le pide rescate por la misma, o le pide rescate para que no publique secretos comerciales o secretos particulares de su infraestructura. Bueno, yo creo que sería este como el ámbito general que quería mostrarles a grandes rasgos de la seguridad. Esto es seguridad en redes, y dentro del esquema de seguridad en redes está la parte de seguridad en redes inalámbricas, y recuerden, en inalámbrico está todo lo que se comunica sin cables, todo lo que tiene comunicación inalámbrica en diferentes protocolos, protocolos análogos, digitales y en diferentes frecuencias, en frecuencias bajas o pequeñas. Y debemos de ser conscientes de que ese riesgo existe y no exponernos, o si nos exponemos, tener clarísimo cuáles son nuestros límites. Abro como un espacio para preguntas, ya completamos 1 hora y 15 minutos. No sé si hay alguna inquietud o alguna duda al respecto. Ya, gracias por la ponencia esta noche, profesor. Tal cual lo ha dicho, hemos aperturado la etapa de preguntas y respuestas a todos nuestros asistentes. Si desean consultar vía voz, pueden levantar en la aplicación una opción, una manito, y nosotros, ya sea el docente o el panelista administrador, le habilitamos el micrófono. Adicional, profe, tal vez quisiera hacer una invitación al nuevo curso que llevaríamos. Claro que sí, sí, la idea es, estamos aperturando el tema del diplomado. En el diplomado están los 3 aspectos fundamentales que hoy se necesitan en ciberseguridad, y uno es informática forense, el otro es seguridad en redes, y un eje central que es el que más conocemos, que es hacking ético como tal, o ciberseguridad, que sería el concepto que se aplica hoy para todo. Esos 3 aspectos debemos de conocerlo, es lo que se trabaja hoy en la industria. Mi foco es seguridad en redes, igual trabajo hacking ético para hacerle pruebas de penetración a la infraestructura. Escenarios como el que les planteo aquí es un escenario básico de una empresa pymes pequeña o puede ser más grande. Aquí planteo tener, por ejemplo, Dove Firewall con su DMZ, está su equipo inalámbrico, con la materia de seguridad en redes, pues van a ver cómo se deberían de implementar este tipo de escenarios, cuál es la forma más adecuada, qué riesgos se exponen, qué podría hacer. O sea, si uno identifica qué ataques se le puede hacer, puede pensar cómo prevenir ese tipo de ataques, o vectores donde tengamos vulnerabilidades o podamos ser vulnerables. En el tema de forense, si hemos recibido un ataque, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué huellas podría dejar un ciberdelincuente? Bien sea un ciberdelincuente interno, inside, o un ciberdelincuente externo. Y en hacking ético, que es el eje central de este tipo de formaciones, pues es reconocer el concepto de ciberseguridad, qué es ciberseguridad, qué es seguridad de la información, cuál es la metodología o cuáles son las metodologías que hoy existen para asegurar una red o para protegerla. No hay seguridad 100%. Trasladen este concepto a la seguridad física. Usted puede ponerse 2 fusiles aquí amarrados en la cintura y dice, no, ya aquí nadie me roba. Bueno, de pronto llega alguien con un tanque y llegan 20 personas con fusil y lo atracan a pesar de que usted tenga 2, por ponerles un ejemplo muy coloquial, en el que uno puede entender la fragilidad del sistema. Usted puede tener 40 firewall, 10 firewall, el último firewall súper sofisticado implementado en su red, pero si no es consciente de lo que le puede pasar, no tiene políticas de seguridad expresa, no las ha construido, ni siquiera sabe que existen, no capacita a su personal en generar conciencia en temas de seguridad,
cosas tan básicas que, por ejemplo, en una red de estas, se encuentran una USB en la entrada de la empresa y muchas personas, por no decir la gran mayoría, lo primero que hacen es decir, ay, gracias a Dios me gané una USB, sin pensar que puede ser un ataque dirigido. O sea, su empresa es un objetivo, dejan una USB con malware ahí configurado, apenas usted lo inserta en su computadora personal, le va a dar acceso remoto a un atacante. Después desde su computador, cuando usted lo lleve a su empresa o cuando usted inserte la misma USB en su empresa, le va a abrir una puerta trasera a un atacante, pero usted está pensando en otras cosas porque usted no está capacitado en seguridad, no conoce los riesgos de la tecnología actual. La tecnología actual nos da muchísimos beneficios, pero también tenemos unos riesgos a los cuales nos exponemos. O sea, yo instalo un sistema de cámaras en mi oficina y al tenerlas conectadas a internet, bien sea con IPv4 o IPv6, estoy conectando mi oficina al mundo. Es posible que encuentren esas cámaras, si están mal configuradas, de cualquier otra parte del mundo y publiquen la información que allí vea. Puede ser que no sea nada grave, puede ser que sí sea algo delicado. Puedo publicar mi contabilidad, podrían borrarme mi contabilidad, cifrarme la contabilidad. O sea, hay muchísimos riesgos y no todo es tirar comandos y ejecutar aplicaciones y atacar la red. No, no, hay un tema de concientización, de saber cómo debo de operar dentro de mi red, qué políticas voy a implementar para que mi red sea segura. No, no es solamente comprar el mejor dispositivo, si no sería muy fácil, si no, créame que sería sencillo, pues compre el mejor sistema operativo, el que digan que es el más seguro y ya usted está seguro, cómprese el antivirus que dicen que es el mejor y ya usted despreocúpese, cómprese el mejor anti-ransom, o sea, cómprese de lo mejor y aplicar, aceptar y ya está protegido. No, no, porque vemos muchos ataques donde la vulnerabilidad principal desafortunadamente es el usuario. O sea, nos llega un correo de phishing diciéndonos que, hola primo, ¿tú cómo estás? Mira, ¿te acuerdas de mí? Yo soy Jorge y estoy por acá en un tema delicado. Tú podrías revisar este documento y usted le va dando clic a aceptar porque casualmente tiene usted un primo que se llama Jorge y le faltó, diría uno, malicia, pero pues realmente le faltó ese entrenamiento. O sea, no piensen cuando ustedes hacen una capacitación o un diplomado, una especialización, una maestría, obviamente va a adquirir conocimiento, pero no piense que usted va a salir a hacer todo a molerlo. Usted no se va a convertir en un hacker de la noche a la mañana. Los profesionales de seguridad llevan 15, 20 años trabajando, pero usted tiene que conocer el estado de la tecnología actual, qué riesgos tengo hoy, qué puedo implementar, cómo lo puedo corregir, cómo puedo prevenir. Y eso es un ciclo infinito. O sea, usted tiene que estar todo el tiempo en un proceso de mejora continua. Los atacantes están todo el tiempo en un proceso de mejora continua, buscando vulnerabilidades, escalando privilegios, garantizando acceso, borrando las huellas, volviendo a recolectar información, escalando privilegios, tomando acceso, borrando huellas, y ese es un ciclo infinito. Nuestras organizaciones tienen que tener el mismo ciclo de protección y en ese ciclo tenemos que estar nosotros, los usuarios, estando actualizándonos, capacitándonos, viendo, por ejemplo, empresas que todavía usan Windows XP, otras Windows 7, que eso es lo mejor, que eso funciona muy bien, y desconocen, son funcionales. Hay que identificar el tema de funcionalidad. Hay tecnología que es funcional. Windows XP, un sistema maravilloso, supremamente funcional, pero maravillosamente también vulnerable. O sea, se puede tomar el control total de ese sistema operativo, ya no tiene soporte del fabricante, ya no tiene más parches, o sea, ya lo que está así, ya no hay nada que hacer. Dependerá del segmento en el que ustedes laboren, el tipo de conciencia, pero esto está escalando hoy a robos bancarios en los celulares. Bueno, ¿y cómo aseguro yo mi celular? ¿Cómo implemento yo una red de manera segura en mi casa? O sea, con los recursos mínimos necesarios. ¿Qué metodologías debería yo seguir siempre antes de? ¿Qué debería de levantarme sospechas a la hora de recibir un correo? La formación nos modifica la forma de pensar y ayuda a que a partir del momento de haberla recibido comencemos a actuar de manera más segura. O sea, a seguir unos procedimientos que nos garanticen
tener un riesgo aceptable o un riesgo mínimo, porque siempre va a existir una brecha, conocida o desconocida. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a todos los asistentes y espero verlos pronto en el diplomado. Anímense, anímense para verlos en el diplomado y poder profundizar todos estos temas. Vale, un abrazo. Saludos. Claro, saludos.